Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo directo temático en el canal de Twitch. En esta ocasión, por primera vez en exclusiva, solo para Twitch, no simultáneo con YouTube. Y tenemos a dos invitados, a Irune Ariño y a Santiago Calvo, que acaban de publicar en el Instituto Juan de Mariana un informe, bueno, pues bastante claro, bastante sencillo, pero yo creo que con datos y con razonamientos muy interesantes, que además pues, se publican en unas fechas donde justamente estamos reflexionando sobre estos temas, sobre estos asuntos, que es, bueno, el título, quizá para quien no hayas leído a Hans Rosling no es lo más intuitivo del mundo, pero básicamente lo que intenta hacer es aportar nuevos argumentos o nuevos, bueno, lo que decía, nuevos datos sobre, sobre el feminismo y sobre las dinámicas feministas que no están habitualmente sobre la mesa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar sobre esto y bueno, pues empezad a contarnos cuál es el motivo que ha inspirado este informe y a qué conclusiones así llamativas habéis llegado. Si quieres empiezo yo. Sí, perfecto. Pues mira, te cuento. Creo que fue hace ya bastantes meses, si te soy sincera, y fue a raíz me regalaron el libro de Hans Rosling, no lo había leído, lo leí, y a medida que lo leía pensaba, ostras, digo, si es que esto no solo se aplica, para que la gente lo entienda, Hans Rosling lo que hace es hablar de los sesgos que generalmente a todo el mundo le distorsionan su percepción sobre la realidad y suelen hacer que vea la realidad peor de lo que es. Entonces, a medida de leer todos estos sesgos, dijo, ostras, esto no solo pasa con cuestiones generales, ¿no?, de pues, la situación de la pobreza en el mundo y cosas así, sino muy concretamente con cómo el feminismo hegemónico entiende la situación de la mujer, no solo en el mundo, sino sobre todo en España. Y dije, hombre, pues estaría genial, hablé con Santi, le dije, estaría genial escoger aquellos sesgos que nos permiten explicar de forma más clara y más evidente en qué yerra el feminismo hegemónico, ¿no?, dar algunos datos y, bueno, y así enseñarle a la gente que las mujeres no estamos tan mal como algunos piensan. Porque, a ver, el mensaje que, ¿no?, por empezar por el título mismo, el mensaje que lanza el feminismo hegemónico, ¿cómo resumiríamos en pocas palabras la tesis fundamental del feminismo hegemónico? Yo creo que el feminismo hegemónico lo que hace es dividir la sociedad entre hombres y mujeres indistintamente, y eso que dentro de los hombres pues hay muchísimas diferencias y dentro de las mujeres también hay muchísimas diferencias porque cada individuo es un mundo. Lo que pasa es que el feminismo hegemónico coge o divide la sociedad en dos, hombres y mujeres, y después digamos que a mí me gusta mucho el libro de Douglas Murray, de La masa enfurecida, que habla mucho en términos de Michel Foucault, todo se basa en guerras de poder y quien tiene el poder domina al dominado y en este caso los hombres dominan a las mujeres. Y parece o da la visión de que las mujeres están peor en todo que los hombres y que no ha avanzado y cada vez es peor. Y es curioso porque llevamos, pues, que vamos por la cuarta o quinta ola, sabrá mejor Irune de estos temas que yo seguramente, pero digamos que en la primera y segunda ola tenían cierto sentido, que era evidentemente buscar la igualdad jurídica de los hombres con respecto a las mujeres, y la segunda ola era también pues avanzar un poquito en temas como derechos hacia maternidad, trabajo, etcétera. Correcto, pero la tercera, cuarta ola y no sé si ya hay quinta o sexta, no sé por cuál vamos, digamos que se han pasado de rosca y están dando la imagen de que las mujeres están peor que nunca cuando es al revés, están mejor que nunca y evidentemente pues siempre se puede mejorar y hay ciertos campos como por ejemplo el mercado laboral en el que todavía no está en una situación peor que los hombres en la mayoría de países, pero nunca han estado mejor y han declarado la guerra sistemática hacia los hombres. Han dividido la sociedad y ese es el resumen, vamos, del feminismo hegemónico. Es decir, que sería una especie de todos los hombres están dentro de un mismo grupo, dentro de una misma clase, dentro de una misma categoría, todas las mujeres están dentro de una misma clase, dentro de una misma categoría, y hay un enfrentamiento entre clases, entre categorías, que además de alguna manera
es un enfrentamiento que se materializa en estructuras sociales de dominación, el famoso patriarcado, en función del cual pues, todas las mujeres están bajo el yugo de los hombres, incluso a lo mejor con la connivencia de algunas de esas mujeres que aceptan, ¿no?, esas estructuras de dominación. Ese es el discurso, es un discurso que además de alguna manera invita a un fuerte intervencionismo estatal, porque cuando ya pasamos de reclamar la igualdad ante la ley, que es modificar la legislación estatal para que no haya discriminación de partida, no, es que tal como se relacionan las personas en sociedad, se generan unas relaciones de poder, de dominación, que hay que revertir, y hay que revertir desde la misma mentalidad, ¿no?, desde la propia concepción de la vida y de la sociedad de cada una de esas personas. Pues ¿quién tiene que ser el gran ingeniero social que lo remedie? Normalmente el Estado, ¿no? Pero antes de entrar en el contenido del informe, lo que me interesa, porque esto es algo que a veces se plantea y que creo que también es conveniente aclararlo, porque quizá ahí sí que hay un punto diferenciador. ¿Esta crítica tiene algo de razón o no tiene absolutamente nada de razón? ¿Te refieres a las tesis del feminismo, digamos, que se ha establecido en la opinión pública? Sí, bueno, la idea de que pueda haber relaciones de poder, relaciones de dominación, estructuras, instituciones que, bueno, pues que lleven a una situación de desventaja sistemática o estructural de determinadas personas frente a otras. No a lo mejor en el grado, ni muchísimo menos en que lo plantea el feminismo hegemónico, pero yo creo que en general, cuando una idea se propaga muchísimo, hombre, pues puede ser una mentira absoluta que bueno, pues que te la terminas creyendo sin ninguna base, pero creo que en general suele haber aunque sea algún mínimo, alguna mínima veracidad que hace justamente que esa tesis amplificada pues tenga una cierta raigambre, ¿no? Y tenga una cierta conexión con la realidad. Entonces, en este caso, quizá sea una pregunta más para Irune, ¿no?, que bueno, pues, ha estudiado mucho más estos temas desde un punto de vista sociológico, de politología, incluso filosófico. ¿Crees que hay algo de razón o no, o absolutamente es todo un disparate? Como bien tú mencionas, yo creo que cualquier, digamos, reivindicación generalizada tiene algo de sentido y de verdad. ¿Qué tiene sentido, ¿no? Varias cosas. La primera es, y me gusta poner un poco esta metáfora para que se entienda bien, la primera es que es evidente que a lo largo de la historia las mujeres han tenido una posición, digamos, no deliberadamente inferior a la de hombres. Ha habido una serie de legislaciones y formas de actuar, no solo positivizadas, que se han dedicado a a impedir que la mujer tuviese las mismas cotas de poder que los hombres en las sociedades. Eso por un lado. Entonces, es evidente que eso ha hecho que en la actualidad las mujeres en cierta medida, digamos, imaginamos una carrera, ¿no? Pues los hombres, por decirlo de alguna forma, están en la mitad de la carrera, ¿no? Y las mujeres están pues todavía en un inicio, ¿no? Y hay mucha gente que tiende a pensar que entonces igual lo que hay que hacer es pues darles una bicicleta a las mujeres para que lleguen a atrapar a los hombres, ¿no? No tanto, que quizá yo creo que es el error, como una forma de restitución. Yo creo que el problema es entender que de alguna forma los hombres actuales son culpables de una serie de un sistema que ha imperado a lo largo de la historia y que de alguna forma tienen como que compensar a las mujeres. Yo creo que no hay que entenderlo de esa manera, sino hay que entender que hemos partido de posiciones distintas, como en general hay muchos individuos que parten de posiciones distintas, dependiendo del contexto en el que nacen y se desarrollan, y que quizá las mujeres pues puedan en algún momento puntual necesitar, digamos, pues distintas cosas para llegar al mismo sitio. ¿Cuál es el problema? Es que ahí se entremezcla, ¿no?, esta idea de igualdad de resultados, esta idea de si quizá las mujeres no quieren participar exactamente del mismo tipo de actividad que quieren participar de los hombres, y yo creo que ahí lo relevante es lo que tú decías cuando introducías esta pregunta, ¿no? Si hay mujeres, ¿no?, que sí quieren tener una serie de oportunidades y estar en una serie de sitios y todavía encuentran, digamos, trabas que no tienen por qué ser legales, que pueden ser trabas reales,
pues quizá hay que ver, ¿no?, qué formas podemos o cómo podemos relacionarnos, qué forma podemos relacionarnos para solucionar eso, ¿no? Un ejemplo muy concreto es el tema de la conciliación. Pues evidentemente la conciliación yo creo que es un problema o un reto del feminismo actual que no se está poniendo encima de la mesa de la forma que se debería, no nos centramos en si las diferencias que todavía existen en lo que perciben hombres y mujeres por sus respectivos trabajos tienen que ver o no con la cultura patriarcal, machista, tal y cual, cuando yo creo que la evidencia ha demostrado ampliamente que tiene que ver con el peso que supone la maternidad para muchas mujeres. Y yo creo que lo que hay que entender es que evidentemente la conciliación puede ser un escollo para que muchísimas mujeres que quizá sí pues les gustaría tener una carrera profesional más desarrollada, no pueden, pues porque a la vez les gustaría también ser madres, ¿no? Entonces, ahí pues es evidente que yo entiendo que entre todos pues podemos buscar una solución, ¿no? Pero yo creo que el problema está en hacerse las preguntas adecuadas y en, de alguna forma, hacer una buena valoración de lo que sucede, ¿no? De por qué estamos como estamos y de dónde viene todo esto, ¿no? Y no tender a pensar, que yo creo que también este sesgo concreto lo comentamos al final, ¿no? Pero no tender a pensar que todo es como producto de una confabulación, ¿no? Porque la realidad es multicausal y muchas veces las explicaciones, no sé si decirlo conspiranoicas, pues no suelen ser las más acertadas. Claro, es que este debate, como en todo sobre políticas públicas, precisa de un debate sosegado y reflexivo. Lo que pasa es que aquí, pues también, como en la mayoría de los casos, y aquí Juan Ramón sabe muchísimo, pues se mezcla también emociones, sentimientos, y en este caso, pues de lo que hablamos de estos sesgos del feminismo hegemónico. Y lo que dice Irune, hay que ver y analizar de manera rigurosa qué factores explican la desigualdad entre hombres y mujeres, y yo creo que ya no solo son cuestiones formales o del andamiaje estructural, jurídico, legal que hay en los países desarrollados como en España, en donde yo creo que a día de hoy los hombres y las mujeres sí que tienen igualdad ante la ley y hay muy poquitos casos o prácticamente ninguno de discriminación pues, de tipo salarial y de otro tipo en el mercado laboral y en otros aspectos institucionales, pero sí que, por ejemplo, podremos ver discriminaciones de género de tipo más informal, ¿no? Me refiero que, por ejemplo, en cómo se reparten las tareas del hogar o, por ejemplo, la carga de la maternidad que hablaba Irune. Hace poco salía publicado un informe de la Fundación ISEAC que está dirigido por Sara de la Rica. Bueno, en realidad sacaron dos informes, uno sobre las tareas del hogar y la brecha de género debido a la maternidad y otro sobre cómo afecta en este caso, la elección de las carreras universitarias a la brecha salarial de género, pues en cuanto al tema de las tareas del hogar, pues se ve muy bien como cuando no se vive en pareja, pues apenas hay diferencias salariales entre hombres y mujeres y una vez que se produce esa convivencia, pues los hombres aumentan su salario y las mujeres ven reducido ese salario, es decir, se aumenta esa brecha y después, evidentemente, con la maternidad, pues las mujeres predominantemente se encargan del cuidado de los hijos y ahí es cuando se ensancha esa brecha salarial. Y con respecto a la elección de las carreras universitarias, pues sí, hay cierta brecha salarial, porque las mujeres, pues por ejemplo, se dedican más a tareas estudian más ciencias sociales y, por ejemplo, los hombres, pues más carreras de tipo técnico como arquitectos, que pueden tener mayores salarios. Y aquí después una vez que se ajusta por rendimiento académico, horas trabajadas, experiencia, etcétera, prácticamente desaparece esa brecha salarial. Por lo tanto, no estamos hablando de que sistemáticamente las empresas discriminan a las mujeres. Repito, puede haber casos, existen, y yo creo que no es tanto discriminación salarial, sino de otro tipo, pero que ya nos metemos en otros asuntos, ya no son económicos, entonces yo ya no puedo hablar de este campo, sino que más bien es, digamos, esa doble jornada. La primera jornada en la empresa no existe tanta discriminación como hace unos años, pero sí siga existiendo esas jerarquías, ese reparto de tareas en la segunda jornada, en la jornada de trabajo en el hogar. Y eso viene un poco de esas estructuras que vienen o que venimos arrastrando de décadas pasadas, que evidentemente pues
el cambio no se produce de la noche a la mañana, estamos avanzando, pero evidentemente pues hay mucho que trabajar, y lo que sí que no debería ser o no debería venir dado de un mandato por parte de un planificador central, porque aquí ese planificador central al final lo que va a decidir es lo que está bien y lo que está mal. No, lo que está bien y lo que está mal, lo que debería ser es una decisión propia de las parejas y de los individuos. Claro, porque aquí hay varias cuestiones, ¿no? La cuestión de cuánto de esto es biológico y, por tanto, pues no es muy susceptible de ser cambiado, salvo que vayamos hacia una especie de nuevo hombre soviético. Cuánto de esto es social, cultural, y cuánto es, por último, es libertad de elección de cada cual dentro del contexto biológico y social en el que vive, ¿no? Y claro, el razonamiento es que todo es social y que además esas estructuras sociales han sido montadas por los hombres para beneficio de los hombres, ¿no? Pero bueno, esto nos llevaría a un debate mucho más amplio que va más allá del informe. Simplemente quería hacer esta introducción porque hay veces que cuando se critica al feminismo da la impresión de que se está echando por tierra cualquier posible argumento que el feminismo hegemónico actual pueda colocar encima de la mesa, y creo que tampoco es eso. Es decir, puede haber algunas quejas que sean razonables. Lo que no es en absoluto razonable, al menos desde una perspectiva liberal, son las soluciones que plantean, y luego tampoco es razonable que se utilice, a mi juicio también, el feminismo como hegemónico, como una especie de, bueno, pues de subterfugio o de trampa para aliarse con ideologías frontalmente anticapitalistas que no deberían tener ya, o debería ser otro debate radicalmente distinto, ¿no? Entonces, bueno, vamos con vuestro informe, porque el informe, bueno, es mucho más amplio, pero a mí quizá lo que más he destacado y lo que más me ha gustado es poner de manifiesto dos elementos que en el discurso feminista hegemónico están ausentes normalmente. Primero, la victimización, en ocasiones con razón, de la situación de la mujer en sociedad, pero olvidándose de todo lo que ha ido mejorando y, por tanto, de que cada vez esa victimización está menos justificada. Quizá lo estaba hace 60 años con mucha razón, pero a día de hoy no tanto. Subsistiendo, como habéis dicho, algunos problemas y algunos retos, como puede ser la brecha salarial, no por discriminación directa de las empresas, sino por, bueno, pues, elecciones indirectas o condiciones sociales indirectas que pueden influir en la elección de las mujeres y generar esa brecha, ¿no? Y por otro, también se deja muchas veces de lado dentro del discurso feminista, que no sé si debería o no, porque claro, hoy me decía uno, bueno, pero el feminismo al final es un lobby de las mujeres, por tanto, ¿por qué tienen que hablar de los hombres? Sí, puede ser un argumento razonable, pero también muchas veces escuchamos que el feminismo es igualdad, es búsqueda de la igualdad. Bueno, pues si se busca la igualdad habría que buscarla también desde el lado de los hombres, ¿no? Y muchas veces los problemas sociales que afectan también sesgadamente a los hombres, y de nuevo ahí entraríamos en si es una cuestión biológica, una cuestión social, una mezcla de ambas, de elección personal, esos problemas sociales que afectan a los hombres quedan fuera del debate. Y, como digo, me ha gustado eso, que lo habéis resaltado. Y si os parece, pues vamos a empezar a comentar algunos gráficos que podemos encontrar en el informe. El primero ¿no? Que es sobre cómo ha ido cambiando, cómo ha ido mejorando la situación de las mujeres en el ámbito universitario. No sé, cualquiera de los dos, pues decidnos. Si quieres empieza ahora tú, Santi. ¿Por qué es importante este gráfico o qué refleja este gráfico? Bueno, ese gráfico simplemente significa qué porcentaje de estudiantes universitarios son hombres, son mujeres. En este caso, pues vamos que desde mediados de los años 80, predominantemente, o la mayoría de las personas que estudian una carrera universitaria son mujeres. Y esto es importante porque denota pues un cambio de actitud de la sociedad, en la que hace unas décadas, pues, era imposible que una mujer estudiase una carrera, porque principalmente se enfrentaba a obstáculos legales y después pues a obstáculos ya más de tipo informal. Pues por fortuna, desde mediados de los años 80, con la introducción de la democracia, hay una mejora en el acceso a las carreras universitarias, a los estudios superiores por parte de las mujeres, ya no solo de aspectos legales, ya digo, sino que también, pues, por ejemplo, el hecho de que también lo comenta Irune muchas veces, el tema de que poder tomar anticonceptivos y tener la libertad de cuándo poder quedarse embarazada o no quedarse embarazada. Y, por ejemplo, eso facilita que las mujeres pues, puedan retrasar la decisión de ser madres y pues, tener un estudio superior. Y esto es importante porque después eso se traduce en, a la larga, pues mayores salarios y una menor brecha salarial, porque está demostrado en España y en otros países que
mayores estudios universitarios, mayores salarios. Por lo tanto, esta gráfica me parece importante porque es un reflejo de cómo las mujeres han roto. Es que me sale la traducción al gallego, entonces... Al gallego, sí. No, matízalo porque si no luego esto cualquiera lo aprovechará para lo que no debe. Sí. Entonces, las mujeres han roto esos techos de cristal en muchos campos y uno de ellos es el educativo, que además eso se traduce después pues, en mayores salarios y una mayor independencia financiera. Sí, pero no, perdona. No, ahora te doy paso, pero también por ligarlo con el siguiente gráfico, ¿no? No solo se traduce en menor brecha salarial, de la que ahora hablaremos en breve, sino también en mayores oportunidades de inserción y de introducción en el mercado laboral, mayor empleabilidad de las trabajadoras, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, en España la tasa de paro entre los estudiantes universitarios es apreciablemente más baja que entre los estudiantes no universitarios, ¿no? Ahora veremos el siguiente gráfico. Irune. No, por apoyar la tesis que estaba diciendo Santi, yo creo que más que el dato de que cada vez hay más mujeres en la universidad, que en sí por él mismo está muy bien, yo creo que vale la pena hacer la lectura completa de qué significa eso, ¿no? Yo creo que eso significa, sobre todo, entender de dónde partíamos. Partíamos de una situación en la que la mujer tenía prohibida la entrada a estudios superiores, en un momento en el que, digamos, de forma intermedia necesitaba pedir una especie de permiso a la universidad, ¿no? Y el consejo universitario, o como se llamase el órgano concreto, tenía que decidir si daba paso, si permitía que alguna mujer pudiese estudiar esa carrera, a encontrarnos en un momento que no solo la mujer puede estudiar una carrera, sino que además, digamos, está sobre representada entre los estudiantes universitarios. Si bien esto es cierto, también hay una cuestión curiosa, es que luego es verdad que la tasa de paro entre hombres y mujeres, de hecho, por eso no hemos utilizado esos datos, porque no es el mensaje que queremos dar, pero un poco por cogerte el guante de decir qué cosas tienen sentido del discurso actual, pues claro, luego sí que es verdad que la tasa de paro entre mujeres es ligeramente más elevada que la de hombres, ¿no? Entonces es verdad que ahí algo sucede, ¿no? O sea, ¿por qué asistimos más a la universidad, pero luego tenemos menores tasas de empleabilidad? Entonces, quizás es una cosa que valga, que merezca la pena analizar con detenimiento. Yo no tengo la respuesta. Y luego, una última cosa muy rápida. Yo sí soy de las que piensa que el feminismo lo que busca es la igualdad entre hombres y mujeres y que el feminismo compete a hombres y mujeres. Y por eso también hemos querido aprovechar este informe pues para hablar de problemas, porque al final el gran problema, o uno de los problemas del feminismo actual, es que parece que solo nos importan aquellos problemas que afectan de forma sobredimensionada a las mujeres, cuando hay muchísimos problemas que afectan de forma sobredimensionada a los hombres, ¿no? Y parece que no hay, digamos, que parar, poner una especial atención en esas cuestiones concretas y sí en otras, ¿no? Y yo creo precisamente que es lo contrario y que es lo contrario lo que hay que reivindicar. Vale. Bueno, no lo he remarcado antes, pero ya hay más mujeres actualmente que estudian en la universidad que hombres, ¿no? Es decir, que se ha revertido de manera muy sustancial la tendencia. La cuestión, y aquí quizá podríamos encontrar parte de la respuesta a lo que buscabas, es lo que comentaba antes Santi, la distribución de esas mujeres dentro de los distintos estudios, porque no es lo mismo de cara a la empleabilidad o al salario en el mercado laboral estudiar una carrera de ciencias sociales que una carrera técnica, una ingeniería, y la cuestión de nuevo es por qué la penetración de las mujeres en estos campos de investigación, de estudio, es menor. Recordemos una polémica que hubo en Google muy seria hace unos años, donde se terminó despidiendo al encargado del campo por argumentar que era una cuestión mayoritariamente biológica. Es decir, que las mujeres tendían a preferir pues, estudios que estuviesen más relacionados con los cuidados, con el trato con las personas y no tanto con pues, la manipulación de objetos, con las máquinas, con los cálculos abstractos. Bueno, él lo argumentaba desde el punto de vista evolutivo, ¿no? del papel que había tenido la mujer en la división del trabajo pues, dentro de las tribus de cazadores y recolectores, pues, al cuidado de los niños, la recolección en grupo de frutas, de pequeños alimentos frente a
pues eso, la manipulación de herramientas, la caza, etcétera, que era un papel más de los hombres. Bueno, esa podría ser una explicación, pero seguro que hay muchas otras, no es mi campo ni mucho menos, simplemente lo menciono por enlazarlo, que desde otro punto de vista, más desde el punto de vista cultural, puedan intentar explicar este fenómeno. Pero vamos con el siguiente gráfico, donde también ha habido una mejoría muy notable, que es la capacidad de la mujer de entrar en el mercado laboral y de quedar empleada, ¿no? Y de ser empleada. Bueno, el gráfico quizá no se ve muy bien, si queréis tener visión completa y perfecta de los gráficos y tal, informe en la página del Instituto Juan de Mariana, juandemarina.org, pero bueno, lo que vemos es que primero la tasa de actividad de las mujeres ha aumentado de manera muy sustancial en los últimos años y que la tasa de paro, si bien sigue siendo alta, también la es la de los hombres, ha caído de manera muy apreciable. Es verdad que, como comentaba Irune, sigue siendo algo superior la de las mujeres que la de los hombres, 18 o 14% los últimos datos, pero bueno, es que en los 80 y principios de los 90 era el 30%, ¿no? Que es una auténtica barbaridad. Santi, por ejemplo, coméntanos un poco sobre esta gráfica. Bueno, esta gráfica también está bastante relacionada con la anterior del acceso a la universidad, que al final, si las mujeres pues pueden escoger libremente, por ejemplo, cuándo quedarse embarazadas gracias a los anticonceptivos, pues también pues tienen un mayor acceso al mercado laboral y después, evidentemente, pues romper barreras legales y formales e informales que discriminan o discriminaban a las mujeres, pues también eso las ha beneficiado a la hora de acceder al mercado laboral, y lo vemos perfectamente en este gráfico como a raíz del inicio de la democracia y sobre todo en los años 80, cómo acceden mayoritariamente al mercado laboral, y estamos hablando de tasas de actividad y de empleabilidad que se acercan al 50% cuando antes estaban en torno al 30%. La tasa de desempleo es cierto que es más volátil y debido al ciclo económico, y ya sabemos todos que tenemos un mercado laboral totalmente disfuncional, uno de los peores mercados laborales de los países desarrollados, pero aún así también vemos que antes se movían en tasas de paro de aproximadamente el 30% y ahora pues en momentos buenos del ciclo estarían en torno al 10% y en momentos malos del ciclo en torno al 20%. Esto es un reflejo de cómo las mujeres en los últimos años, en las últimas décadas en España, pues han mejorado muchísimo su posición y han podido acceder mayoritariamente al mercado laboral. Hay muchísimas razones, pues, por ejemplo, también podemos verlo, también lo que está sucediendo en otros países como los países subdesarrollados, que las nuevas tecnologías están beneficiando a las mujeres mayoritariamente para, por ejemplo, autoemplearse, que es una manera pues de lograr esa independencia financiera con respecto a los hombres, que esto es muy importante también para romper pues ciertas situaciones de desigualdad que se pueden producir dentro de las parejas que comentábamos antes. Entonces yo creo que eso es lo que refleja la gráfica, esa mejora de la independencia financiera y económica de las mujeres debido a ese acceso al mercado laboral que cada vez es mayor, aunque vemos un cierto aplanamiento de las curvas porque quizás ya hemos llegado a ese cierto límite que se encontraría en torno al 50% y cercano a lo que sucede también a los porcentajes de actividad y empleabilidad de los hombres. Por recoger lo que está diciendo Santi, y me gustaría hacer hincapié en una cosa para que la gente sea consciente de lo relevante que es el anticonceptivo. Es decir, para que la gente tenga una idea, el anticonceptivo, la píldora anticonceptiva, más concretamente, que es lo verdaderamente importante, estaba prohibida. Y claro, la cuestión era que el preservativo le da libertad únicamente al hombre, y sobre todo en unos momentos en los que pues, el hombre estaba bien visto, digamos, que el hombre de alguna forma pues, obligase a la mujer a mantener relaciones sexuales, incluso a quedarse embarazada, aunque ésta no quisiese y demás. Eso era muy importante. Entonces, aprobar el uso de la píldora anticonceptiva, lo que le da a la mujer es precisamente la capacidad de decidir sobre si se queda embarazada y cuándo lo hace. Y eso es tremendamente importante, pero está también muy relacionado a una segunda cuestión. Porque al final, el hecho de decidir cuándo y si se quiere tener hijos o no, o cuándo quiere tenerlos, evidentemente nos permite disfrutar de mayor tiempo libre, pero cabe tener en cuenta que también durante muchísimo tiempo quien se ha encargado tradicionalmente de las labores del hogar es la
es la mujer, ¿no? Y lo ha sido hasta hace relativamente poco. Entonces, ahí hay una segunda cuestión, como decía, muy importante, que es todo lo que tiene que ver con maquinaria y avances tecnológicos, que en su momento... recuerdo que cuando escribíamos el primer informe que realizamos hace 3 años para el instituto sobre este tema, yo estuve repasando pues, todas las revistas para mujeres de la época, ¿no? Además, un ejercicio muy, muy interesante, ¿no? De principios, o sea, de la última parte de la primera mitad del siglo pasado, si se entiende esa referencia. Y es muy interesante ver, ¿no? Cómo surgen pues toda una serie de, bueno, pues artilugios, ¿no? Que de repente nos facilitan a todos en general, pero en aquel momento sobre todo a las mujeres, el poder compaginar, el poder librar su tiempo, ¿no? Y porque podían realizar las tareas del hogar de forma más rápida o incluso con una serie de aparatos que las realizaban por ellas. Entonces yo creo que estas dos cuestiones son importantes en lo que tiene que ver con el mercado laboral, con el acceso a la educación. Pero también es verdad que tampoco hay que perder de vista que la mujer entra en el mercado laboral por una cuestión bastante circunstancial. No entra en el mercado laboral porque de repente nos hayamos dado cuenta que qué valioso es el papel de las mujeres en el mercado laboral. Entra en el mercado laboral porque en una guerra como la Guerra Mundial, pues los hombres se tienen que ir al frente y en las fábricas se necesita mano de obra, ¿no? Y de hecho, lo interesante es ver cómo cuando se termina la guerra y los hombres vuelven, las mujeres dicen, nanay, ya no nos apetece volvernos a casa, esto nos ha gustado, nos da independencia económica y por lo tanto nos permite ejercer de forma más efectiva la libertad y nos queremos quedar aquí. Entonces esas cuestiones yo creo que son muy importantes. Bueno, aquí también habría que hablar de todas formas, que no es el objeto del estudio, pero creo que sí que es relevante, del papel que todo esto puede tener en la disolución del núcleo familiar y en la caída de las tasas de natalidad, ¿no? Que eso es algo que históricamente se ha achacado o se ha responsabilizado a la liberación de la mujer, pero que no tendría por qué ser así, porque también el hombre se podría hacer cargo de esas tareas, ¿no? Pero sí que puede haber un problema social en que esas familias se vayan disolviendo, en que las estructuras familiares vayan debilitándose y en que las tasas de natalidad vayan cayendo, ¿no? Eso tiene implicaciones sobre la capacidad de crecimiento económico, de innovación, de emprendimiento, que son muy serias. Pero claro, decir que, bueno, esto es porque la mujer entra en el mercado laboral o porque el hombre se queda dentro del mercado laboral, ¿no? También podría ser. Pero bueno, sí, claro, no todo el mundo puede estar en el mercado laboral, salvo que vayamos a un modelo, digamos, que no es ni mucho menos de mi gusto, de socialdemocracia sueca, donde de alguna manera el Estado subsidia con inversión en cuidados, en dependencia, en guarderías, etcétera, que la mujer o el hombre se incorpore al mercado laboral y le traspase el cuidado de los hijos al Estado, ¿no? Que es como facilitar una división del trabajo absoluta, también de tareas que normalmente eran desarrolladas dentro del núcleo familiar, que en algunos casos pues puede estar bien, pero pensar que el modelo básico de familia ha de ser siempre ese, es decir, que básicamente la familia casi ya no tiene competencias en el cuidado de los hijos, sino que eso es algo que se traspasa al Estado, pues también es algo peligroso, ¿no? Pero bueno, claro, como digo, aquí... Sí, Santi, adelante. Realmente hay que ser conscientes de que tener un hijo tiene muchos beneficios, pero también genera costes y hay que renunciar a mucho, tanto laboralmente como en forma de tiempo, como en otras cuestiones. El problema en España, como en otros países, es que principalmente esa carga recae sobre las mujeres y por lo tanto tienen que renunciar a sus carreras profesionales de manera más profunda que los hombres. Pero hay un estudio, ahora no recuerdo el nombre de los autores, que analizan parejas homosexuales para ver si se trata de una cuestión biológica o si es más bien cultural, en el sentido de que si al final, si es biológica, pues en esas parejas homosexuales la madre biológica tenderá a cargar con la mayor parte de los costes de la maternidad. Pero en cambio estos autores lo que encuentran es que en esas parejas homosexuales, con respecto a parejas no homosexuales, heterosexuales, no hay tanta carga sobre la madre biológica, se reparten más las tareas, entonces lo que podemos ver es que al final esta cuestión es un tema
además de biológico, porque evidentemente hay una cierta brecha entre la madre biológica y la madre no biológica en esas parejas homosexuales, pero también social, porque esa carga es mucho menor dentro de esas parejas homosexuales con respecto a las heterosexuales. Aunque también podría ser el caso, ¿no? Creo que el estudio se refería a Dinamarca, ¿puede ser? Sí, me parece que sí, Dinamarca. Si no, después te lo puedo compartir. Yo ahí no estoy 100% de acuerdo, porque no sé si hablamos del mismo estudio, porque ahora mismo no lo encuentro, porque recuerdo que lo estuve mirando hace relativamente poco. Y es verdad que entre parejas homosexuales normalmente las tareas están divididas de forma más equitativa y es verdad que con el primer hijo no hay, digamos, una brecha como sí existe con las parejas heterosexuales, pero también existe un efecto del primer hijo en la persona que tiene un trabajo más inestable o una jornada más reducida. Claro. O sea, yo no me refería a que no se produce ese efecto, sino que ese coste se reparte más entre las dos partes de la pareja y no recae sobre todo de manera principal sobre la madre biológica. Lo que pasa es que estamos hablando, ¿no? Creo, de parejas homosexuales mujeres. Mujeres, sí, efectivamente. Claro, yo hablaba en general. Sí, claro, que ahí también podría darse el caso de que si la mujer, con independencia de su orientación sexual, tiene una mayor predisposición biológica al cuidado de los hijos, también sería razonable que hubiese mayor reparto entre dos mujeres en una pareja homosexual de mujeres. Y la cuestión sería si es así también con los hombres o no, que no lo sé, no tengo una respuesta, pero que son, a mi juicio, limitaciones que puede tener el informe, teniendo de todas formas su relevancia, ¿no? Es decir, es información que es importante. De todas formas, a ver, aquí también hay que decir, aunque hay una predisposición biológica, la cultura también doma la biología. Quiero decir, eso de decir, no, tenemos una inclinación biológica a esto, bueno, pero puede cambiar la cultura para, de alguna manera, reprimir nuestro impulso biológico. Eso, por ejemplo, con el matrimonio y la prodigalidad sexual se ve muy claro, ¿no? Entonces, con la violencia también. Claro, o con la violencia, ¿no? La represión cultural de la violencia. Entonces, aunque fuera cierto que el hombre tiene una predisposición a desentenderse más del cuidado de los hijos, puede haber en ese caso un cierto progreso moral o cultural que lleve al hombre a ser consciente de que no debería tener ningún tipo de privilegio natural sobre la mujer para que la mujer tenga que cargar, si no quiere, porque si quiere también creo que habría que respetarlo absolutísimamente, que eso es algo que a lo mejor el feminismo hegemónico no compra tanto, pero si no quiere hacerse cargo de manera mayoritaria del cuidado del hijo, renunciando a su carrera laboral, a su tiempo libre, etcétera, pues que el hombre, si quiere ser padre, tendrá que apechugar y tendrá que cargar también con parte de esas responsabilidades, ¿no? De hecho, ya que estamos hablando de maternidad, sabemos, y la evidencia se ha ido acumulando a ese respecto, que el principal, prácticamente el único determinante de la brecha salarial que tenemos en la actualidad, si bien se ha ido reduciendo mucho con el tiempo, porque a lo mejor antes sí podía haber otros determinantes, pero que a día de hoy la brecha es una brecha mayoritariamente vinculada con la maternidad. Entonces, en este gráfico lo que nos mostráis es, que la brecha, una vez, porque muchas veces también el feminismo hegemónico, como comentábamos antes, lo que viene a crear es una imagen dicotómica de hombre-mujer, ¿no? Entonces, el hombre siempre cobra más que la mujer por ser hombre. Bueno, lo que vemos en este gráfico, que ahora Santi nos lo explicará porque ya me lo han comentado, los gráficos de densidades los carga el diablo, ¿no? Entonces, ahora nos explicas con cierto detenimiento qué está representado en este gráfico, pero bueno, básicamente lo que sabemos es que sí, claro que hay diferencias entre la remuneración del hombre promedio y la mujer promedio, pero también hay diferencias entre lo que cobran algunas mujeres y otras mujeres, y por tanto hay mujeres que cobran mucho más que otras mujeres y también hay mujeres que cobran mucho más que muchísimos hombres. Esto es algo que a veces queda desapercibido o pasa desapercibido en el discurso. Santi, explícanos un poco este gráfico sobre la brecha salarial. Sí, lo que comentaba es que el feminismo hegemónico suele dividir a la población entre hombres y mujeres, y el salario medio de mujeres y el salario medio de hombres, y punto, y diferencia del 22%, y parece que las mujeres están sistemáticamente discriminadas. Pero, por ejemplo, si vamos, por ejemplo, en ese gráfico, tomando los datos de la encuesta de condiciones de vida, es decir, estamos tomando microdatos y hacemos esa gráfica de densidad, después representamos la gráfica sin datos en logaritmo y después con datos en logaritmo para evitar pues datos extremos que pueden modificar y sesgar la distribución, y
O sea, primero lo representamos en logaritmos para evitar eso, ¿no? Para que la gráfica sea más visual y que los datos extremos no desvirtúen la representación gráfica. Que de todas maneras en el informe está también el dato sin logaritmos, pero bueno, yo creo que el más representativo es este, ¿no? Sí. Y luego, ¿qué es una distribución de densidades? Para que veamos que hay en ese gráfico, ¿no? Sí, la distribución de densidades es simplemente dentro de o cómo se distribuye las frecuencias de salarios dentro de, en este caso, para cada grupo, hombres y mujeres. Y vemos que al final, pues, no es que todas las mujeres cobren menos que todos los hombres, sino que hay algunas mujeres que cobran más que algunos hombres y hay algunas mujeres que cobran menos que algunos hombres. Evidentemente, mayoritariamente, pues ya vemos que, por ejemplo, el pico de donde se concentra la mayor parte de los hombres está un poquito más hacia la derecha que el pico de las mujeres y la cola de la derecha es un poquito más grande, más ancha que la cola de la derecha de las mujeres, es decir, donde se concentran los mayores salarios, pero vemos que tampoco es que haya grandes diferencias. Y esto lo que refleja es que realmente esas diferencias no se pueden tomar como agregado mujeres y hombres porque hay grandes diferencias dentro de cada grupo también, no solo entre los dos grupos de hombres y mujeres. Muy bien. ¿Y por qué? Lo hemos comentado ya, lo he repetido yo, lo ha repetido Santi, también Irune muchas veces a lo largo de este directo, pero por desarrollarlo un poco más. ¿Por qué la maternidad explica la brecha de género? Bueno, la maternidad explica la brecha de género porque principalmente son las mujeres las que se encargan del cuidado de los hijos y por lo tanto renuncian a sus carreras laborales en una gran parte y en otra gran parte pues pasan de estar trabajando a tiempo completo, por ejemplo, a tiempo parcial y por lo tanto eso se refleja en mayores salarios. Pero una vez más, ajustamos por esas diferencias de horas trabajadas o experiencia laboral y la brecha salarial que está en torno al 22% cae hasta en torno al 4 o 5%. Es decir, desaparecen prácticamente todas las diferencias y ese 4 o 5%, ojo, no significa que sea todo discriminación, simplemente es que los modelos normalmente econométricos usados para explicar esas brechas salariales de género, ese 5% es lo que no puede explicar el modelo, que o bien puede ser discriminación o bien ser otras variables que no han encontrado de momento los autores, los investigadores, que pueden también estar ayudando a explicar esas diferencias de género. Bueno, hay una hipótesis que a mí me parece bastante interesante, que es de Claudia Goldin, sobre a qué se debe ese 4 o 5% no explicado. Es, que parte de la explicación sí que se mide porque las mujeres buscan salario en trabajos que son más flexibles en términos horarios que los de los hombres, ¿no? Porque necesitan esa conciliación laboral y familiar para el cuidado del hijo, pero lo que no suelen tener en cuenta los modelos, y podría explicar ese 4 o 5%, es que, claro, si tú tienes un trabajo flexible, el valor que puedes terminar generando no es escalable, no es como decir, bueno, si yo trabajo 8 horas, voy a generar por hora lo mismo que si trabajo 4. No es verdad porque hay trabajos donde necesitas trabajar 8 para que el resultado final se pueda dar. Entonces, si tú ya te atas las manos a trabajar 4 o a trabajar 6 o a no tener una disciplina horaria determinada, pues generarás menos valor o serás menos competitivo que otro que sí trabaje las 8 horas con jornada fija, etcétera, ¿no? De hecho, hay un trabajo que analiza el caso de los conductores de Uber que precisamente lo que observa es que por ejemplo, las mujeres están menos dispuestas a trabajar en ciertas horas que consideras quizás más de riesgo o transitar por ciertas zonas en las que el precio es mucho mayor, pero que, pues, por ejemplo, pues evidentemente pues son zonas pues con a lo mejor barrios más violentos que las mujeres pues no deciden circular por esas zonas y por lo tanto esos salarios pues son o la retribución de los conductores de Uber femeninos pues son menores que para sus pares masculinos. Yo creo que hay una cosa anterior a lo que estáis comentando, que evidentemente está muy ligado, que es que son las mujeres las que se quedan embarazadas. Es decir, es evidente que la mayoría de las mujeres luego toman la decisión de ocuparse en mayor medida de los niños, pero es que para empezar son las que se quedan embarazadas, con lo cual hay, digamos, cambian mucho los tipos de embarazos. Hay mujeres que no necesitan cogerse bajas extensas, que trabajan, como quien dice, casi hasta el día de dar a luz, pero hay muchas mujeres que no. Y es una cosa que no va a ser equiparable al hombre jamás. Bueno, porque, no lo sabemos. O no, claro. Si llegamos a vientres artificiales, quizás claro, sí, ¿no? Claro, eso es, digamos, en el mundo actual tal y como lo conocemos, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa muy interesante. Y luego, a mí me gustaría añadir otra hipótesis
todavía no tengo, digamos, datos que pueda ofrecer, pero me gustaría saber si vosotros habéis leído sobre ello, es posibles sesgos en la contratación. O sea, digamos, yo hace un tiempo leí, lo que pasa que, como os digo, no lo tengo aquí a mano, que puede haber un porcentaje no solo de, digamos, diferencias salariales, diferencias contractuales o incluso promoción dentro de la misma empresa que pueda deberse a sesgos, es decir, sesgos que todos tengamos, tanto si uno es un hombre que pueda tender a pensar que otro hombre va a ser mejor para sustituirle o para ayudarle en la tarea que estaba realizando, como al revés, ¿no? Que una mujer pueda pensar que otra mujer puede ser mejor para sustituirle o para ayudarle en la tarea que está realizando. Yo sé que hay bastantes empresas que están un poco explorando esa línea y que tienen, digamos, formas de, no sé cómo decirlo, como de vacunarse contra eso, ¿no? Pues desde los currículums sin sexo o género, como lo queramos entender, a cuestiones de mérito, o sea, de ascenso por puntos y dinámicas así. No sé si tenéis ahí algún dato o alguna información en ese. O sea, no es un campo que haya trabajado mucho, pero sí que es verdad que otra hipótesis es esa, ¿no? Es la de los entornos sociales. Al final, si, por ejemplo, los equipos directivos de una empresa son hombres y para decidir a quién tienen que promocionar, no es que crean que los hombres son mejores que las mujeres, pero probablemente fuera de la empresa se relacionarán con otros trabajadores que también son hombres e inconscientemente, o no lo sé, pero en cualquier caso tenderán a escoger a quienes promocionan entre aquellos con los que se relacionan, porque son los que más conocen, con los que más tratan, con los que más hablan, con los que más discuten sobre la vida interna de la empresa. Pues si se relacionan con hombres porque tienen afinidades similares y luego seleccionan entre los que más conocen, que son hombres, a quienes promocionar, pues ahí podría haber un sesgo que además podría explicar una cierta herencia, una cierta inercia de cuando sí había discriminación legal entre hombres y mujeres que se podría terminar trasladando hasta hoy, ¿no? Y bueno, pues ahí a lo mejor sí que habría que trabajar, no desde el gobierno, pero sí desde, bueno, esa visibilización social para que las empresas, como decía Irune, adquieran conciencia de que esto puede ser un problema y le intenten poner freno. Aún así, vamos, ya digo, no es mi campo, pero creo que la evidencia sobre que los currículums ciegos tiendan a mejorar la empleabilidad de las mujeres no está claro. De hecho, me parece que lo último que leí es que incluso podía llegar a perjudicarla en ocasiones. Sí, yo no sé si era, me parece que Google, que se había evaluado el algoritmo que habían hecho para contratar y de hecho perjudicaba a las mujeres y tuvieron que eliminar ese algoritmo. Entonces no está claro, como dice Juan, que pues unos currículos ciegos pues vaya a beneficiar a las mujeres siempre o sistemáticamente. Vale, vamos a cambiar ya radicalmente, bueno, radicalmente no, pero de tema. Hasta ahora estábamos hablando de cuestiones en las que las mujeres han mejorado notablemente en los últimos años. Vamos a hablar sobre aquellos males sociales, problemas sociales que sufren mayoritariamente los hombres, o más los hombres que las mujeres en términos agregados, y de los que el feminismo no suele hablar. Ya digo, antes he comentado, hoy me decían, pero ¿por qué tiene que hablar el feminismo si el feminismo habla sobre los problemas de las mujeres? Vale, es verdad que si el feminismo es un lobby y lo entendemos como un lobby de mujeres que buscan promover los intereses de las mujeres, pues no tendrán que hablar de los problemas de los hombres. Pero sí creo que cuando el feminismo hegemónico estructura su discurso, es el discurso de la sociedad está montada en beneficio exclusivo de los hombres. Y son los hombres los que han diseñado las estructuras sociales y, por tanto, esas estructuras sociales benefician todas ellas sistemáticamente a los hombres. Y vemos cómo hay campos en los que los hombres son muy notablemente perjudicados en relación con las mujeres, lo cual casa mal con esa explicación de todo es social y todo lo social lo han montado los hombres y, por tanto, todo es en favor de los hombres. Entonces, hablemos de algunos problemas en algunos colectivos de hombres y en algunos países tremendamente serios, quizá en España no tan serios como en otras partes, pero aún así también vemos que se produce esa diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la tabla que tenemos aquí, que además es una tabla que creo que deberíais haber completado más, porque solo ponéis algunas sustancias y hay bastantes más donde el consumo de hombres, por parte de hombres, es muy mayoritario, ¿no? Pero bueno, en esta tabla, ¿qué está expuesto ahí? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué representa respecto a las drogas?
Bueno, yo creo que lo que nos está diciendo es que los hombres tienen una mayor tendencia a consumir drogas o sustancias psicoactivas, como hemos puesto aquí, que las mujeres. Y yo creo que eso está directamente relacionado con cuestiones de violencia, no solo de violencia intrafamiliar o, si queremos aceptar, el concepto de violencia de género, sino también está ligado a las tasas de suicidio, que es una cosa que también comentamos en el informe, ¿no? Sí, ahora iremos ahora a ello, pero... Es verdad que, digamos, yo no tengo, porque no lo he estudiado, entonces no tengo una explicación en base a la cual, digamos, los hombres presenten esa mayor tendencia. No sé decir, o sea, he leído cosas, por ejemplo, del estilo, los hombres están sometidos, ¿no?, a mayor presión laboral, incluso familiar, ¿no?, porque tienen que dar la talla y cuestiones relacionadas con esto, ¿no?, y hace pues que, digamos, tengan esa tendencia pues a intentar evadirse, ¿no?, de los problemas o a intentar suplir carencias con sustancias psicoactivas. De hecho, eso puede estar relacionado con... no sé si los que nos estén viendo siguen a Pablo Malo, pero él tiene un blog sobre, creo que es neurociencia, no recuerdo exactamente cómo es el blog, pero si lo buscan lo encontrarán rápidamente. Y él reseñaba hace un tiempo un libro, yo soy malísima, entonces no recuerdo el título, pero lo buscaré y lo pondré en Twitter, que lo que nos venía a contar, esto no lo hemos incluido en el informe porque tampoco era la idea de extendernos, pero lo que nos venía a contar es que el hombre tiene una mayor tendencia a querer ocupar las posiciones de estatus en cualquier sociedad, ¿no? Y de ahí se deriva que en la mayoría de casos las posiciones de alto mando, ya sea a nivel político o a nivel empresarial, estén ocupadas por hombres, y las posiciones de respetabilidad lo mismo, ¿no? Y además nos dice, probablemente si pasásemos de considerar, digamos, el sumum de lo respetable, yo qué sé, ser médico a, por decir algo, ser barrendero, probablemente todos los barrenderos luego serían hombres. Es decir, no es una cuestión de que entendamos que hay, no sé, que la enfermería es menos importante porque la ejercen mujeres o porque creamos que es fácil, sino simplemente el hecho de que socialmente le demos menor importancia hace que los hombres en menor medida quieran ocupar ese tipo de profesiones, ¿no? Y eso puede estar relacionado, ¿no?, con esa necesidad como de dar la talla, que lleva a una serie de problemas que están sobredimensionados en el caso de los hombres y que probablemente lleve pues, a mayores consumos de alcohol y otras drogas. Hay otra hipótesis, sí, la de la competitividad, la presión competitiva y el uso justamente de sustancias estimulantes puede ser una de ellas. Puede ser una hipótesis. Otra hipótesis es que los hombres, esta es una hipótesis evolutiva bastante clara, tienen una menor aversión al riesgo, ¿no? Entonces, claro, son mucho más propensos a experimentar con cosas nuevas, incluso aunque sean cosas muy arriesgadas, como, bueno, o potencialmente muy arriesgadas, como es el consumo de drogas. Y de hecho... Sí, Santi, perdona. No, de hecho también hay algunos estudios, sobre todo en temas educativos, en los que se ve que los hombres, o los niños en este caso, suelen estar más en posiciones extremas, tanto en lo positivo como en lo negativo. Entonces, esto también puede ir un poco relacionado con esto que vemos de mayores consumos de alcohol y tabaco, cannabis, cocaína y otro tipo de drogas, porque al final, pues sí, habrá hombres que tienen mucho éxito, pero también hay hombres que fracasan y pues recurren a este tipo de sustancias pues para resolver sus problemas o aliviar sus problemas socioeconómicos, básicamente. Yo creo que también es otra explicación. Hay muchos factores que pueden explicar esta tabla que hay aquí, pero bueno, es reflejar lo que comentabas al principio, Juan, de que las mujeres están peor que los hombres en algunas posiciones, pero también en otras estadísticas están mejor que los hombres, y por lo tanto es un error clasificar a la sociedad entre hombres y mujeres, y habrá que evaluar qué características individuales o qué factores individuales explican por qué hay personas o individuos que están en una situación socioeconómica desfavorecida, y habrá que ayudar de algún modo a que esas situaciones no se produzcan.
Preguntaba, por cierto, alguno en el chat si hay alguna sustancia en la que las mujeres tengan una mayor propensión, o sea, más propensas a consumir que los hombres. No tuve delante el consumo en los últimos 30 días, que es la tabla que habéis expuesto. En cuanto a uso, en alguna ocasión a lo largo de la vida, las mujeres estaban peores en hiposedantes y analgésicos. Sí, Únicamente pues, Eso te iba a decir, a mí sí. y probablemente en antidepresivos, ¿no? Y cuestiones así, probablemente ahí también... Lo que pasa Sí, es que, claro, entendemos que el antidepresivo es una medicina, pero bueno, al final... No, es una droga y hay que ponerlo como Claro, droga. exacto, ¿no? Sí, No, pero es curioso que, por ejemplo, si no me falla la memoria, en esa tabla efectivamente las mujeres consumen más antidepresivos con receta, pero sin receta son más los hombres. Pero sí, en general consumen más Probablemente por el antidepresivos las estigma, ¿no? mujeres. Asociado De hecho, a por ejemplo, consumir. vimos hace unos días en una encuesta del CIS cómo las mujeres habían llorado mucho más que los hombres durante la pandemia. Y lo que se comentaba era que probablemente los hombres pues tengan un mayor estigma a la hora de decir que también han llorado durante la de pandemia. fracasar, sí. Sí, Totalmente, sí, sí. como que el hombre se resiste a fracasar, aunque sea fracasando mucho más en el futuro, ¿no? Porque si no sabes cuándo tirar la toalla, pues puede ser bastante peor más adelante. Vamos con otro mal social que afecta a los hombres, que está en parte relacionado con el anterior, o puede estar en parte relacionado con el anterior, que es, bueno, pues que hay más suicidios, bastantes más suicidios entre los hombres, hay bastantes más accidentes laborales mortales entre los hombres y hay también más asesinatos que son, o asesinados que son hombres, ¿no? También es cierto que la mayoría de asesinos también son hombres, es decir, que a veces cuando planteamos la violencia de género como la violencia del hombre frente a la mujer, parece que se estés diciendo que si hay más hombres asesinados que mujeres es porque las mujeres matan más que los hombres, y eso no es así. Matan más y son matados también más. Sí, por ejemplo, es la última fila de la tabla, que es un informe que elaboró el Ministerio del Interior y por parte de la policía en cuanto a homicidios y causas de los homicidios. Y lo que se encontraba era que no encontramos datos más actualizados, solo para 2010-2012, pero sí, lo que se veía era que al final quienes mueren más son los hombres a causa de homicidios y además que la mayor parte de esas muertes las producen los propios hombres. Así que es lo que comentas. Lamento que no haya estadísticas más actualizadas. No sé si es por interés o lo desconozco, porque probablemente a lo mejor desmontaría un poco el argumento de que las mujeres mueren mayoritariamente y por causas externas, en este caso a causa del homicidio, cuando es más bien son los hombres, y además es debido a causa o producido por otros hombres. Por lo tanto, yo no sé, prefiero no hacer conjeturas de por qué no hay estadísticas más actualizadas, pero bueno, es un hecho Sí, porque eso relevante. también es algo que conviene que lo aclaréis porque me lo comentaron cuando los puse en YouTube, ¿no? Me dijeron, es que aquí estáis mezclando datos de 2017, 2019 y 2010, 2012. ¿Cómo puede ser que seleccionéis casi tramposamente los datos? Y dije, bueno, pues será porque son los últimos datos disponibles en cada una de esas materias, ¿no? Sí, Además, yo creo que el objetivo tampoco era, es decir, evidentemente que el objetivo es ser riguroso con los datos, pero independientemente de que los datos hayan cambiado ligeramente de algo en la actualidad, lo único que queremos, digamos, resaltar es que hay una diferencia en cómo entendemos lo que le sucede a hombres y a mujeres. Sí. Es básicamente eso, más allá de que el dato concreto actual sea este o el otro, ¿no? Porque Sí, que nos serviría para hacer la misma crítica en 2010, ¿no? Muchas veces el feminismo se justifica diciendo tenemos que visibilizar los problemas que tienen las mujeres, pero y puede ser cierto, ¿no? Quiero decir, hay elementos, como hemos mencionado antes, que a lo mejor sí hay que visibilizar para que adquiramos conciencia y los resolvamos, pero al mismo tiempo que se da tanta importancia a visibilizar problemas, hay problemas que afectan a los hombres de los que la inmensa mayoría de la sociedad no es consciente y que también habría que visibilizar porque pueden ser problemas de nuevo, que deriven de la biología, pueden ser problemas sociales y pueden ser problemas, bueno, de elección individual que conjugue esa cultura con esa biología. Y también pues, puede ser necesaria una reflexión que nos lleve a tomar conciencia para solucionar esta serie de problemas
mediante la responsabilidad individual, aunque sea, ¿no? Pero tomando conciencia, porque claro, si a un hombre se le dice, no, mira, tú en la vida lo tienes muy sencillo porque todo está montado para que tú triunfes y por tanto no vas a fracasar, pues ni siquiera tienes esa diligencia a lo largo de tu vida, o a lo mejor no la llegas a tener, para evitar caer en ciertos problemas a los que pueden ser más propensos los hombres, ¿no? ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Ahí, yo creo que lo relevante, pero esto es una opinión totalmente personal, cuando decidimos por qué un problema puede o no ser relevante y por qué, digamos, socialmente nos tenemos que implicar en ello, ya sea, vamos a dejar de lado si tiene que ser a través del Estado o de forma privada, yo creo que debe ser principalmente por dos motivos. El primero es cuando ese problema es el foco de un conflicto. Por eso, por ejemplo, cuando muchísima gente intenta negar directamente el debate de la desigualdad, porque no es la desigualdad lo que nos importa, es la pobreza tal y cual, yo creo que es un error, porque si la desigualdad genera conflicto y confrontación social, es algo que hay que tratar y ya luego decidiremos desde dónde hay que tratarlo y cómo. Entonces yo creo que eso por un lado... Estoy de acuerdo, pero solo un matiz sobre esto. Hay veces que se envenena a la sociedad con problemas que a lo mejor no son tales para crear falsa conciencia de esos problemas, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Que no digo que la desigualdad no sea un problema, pero que se puede exagerar la gravedad de ese problema para que luego la gente envista hacia un determinado objetivo político, que eso también pasa. Y pues eso me lleva a la segunda condición, con la que probablemente no estés de acuerdo, pero lo voy a intentar defender, y es, yo creo que hay que ocuparse también de los problemas que generan malestar fundado o infundado. Es decir, cuando hay algo que genera un malestar en un sector de la población, yo creo que es algo de lo que nos tenemos que ocupar. Ya digo, no estoy diciendo que sea a través del Estado o únicamente de forma privada o asociativa, pero yo creo que sí. O sea, si hay problemas que la gente cuya percepción está distorsionada, yo creo que eso también es importante. Y yo creo que por eso nace este informe, para decir, hay un sector de la población que identifica que esto es un problema, vamos a explicarle que quizá hay problemas muchísimo más relevantes, por lo menos a nivel estadístico, y que incluso aceptando que puede ser un problema, aunque, digamos, sea de una forma numéricamente inferior, hay alternativas para solucionarlo o para abordarlo a las que se están proponiendo, ¿no? Yo creo que ese es el doble objetivo. Bueno, digamos, contestando un poco a lo que decías, porque además creo que el objetivo del informe es también ese. A veces, si el malestar que se está generando es infundado, pues la mejor solución es explicarle por qué están preocupados a través de una mentira, ¿no? Y el informe, en cierto modo, contribuye a eso, no diré a desmentir, porque tampoco el informe no desmiente nada. El informe simplemente amplía la visión y coloca también el foco en otros asuntos que muchas veces pasan desapercibidos. Y el último gráfico que quiero comentar, que este es quizá el gráfico más conocido de todos, pero yo creo que muchas veces no nos paramos a reflexionar suficientemente con la importancia que tiene, ¿no? Que es la diferencia en la esperanza de vida entre hombres y mujeres, que actualmente es de 5 años. Yo en el artículo que he publicado hoy en El Confidencial planteaba una pregunta que, bueno, pues para la extrema izquierda será la típica pregunta de mercantilización extrema de todo, pero yo planteaba, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar un hombre por extender 5 años su esperanza de vida? Y claro, si el precio que está dispuesto a pagar es enorme, que en muchos casos lo sería, pues eso de alguna manera es como una renta que le cae a la mujer y que también habría que incluir en cuando hablamos de la distribución de la riqueza, la distribución de la renta, la distribución del estatus, pues también habría que hablar de esa distribución que puede ser mayoritariamente biológica, pero que, bueno, de la misma manera que la mujer tiene una carga biológica, digámoslo así, que es la maternidad, que ojalá se pueda solventar en algún momento futuro, pues también tiene ese beneficio biológico del que no hay que olvidarse, ¿no? Aunque también puede estar en parte, ¿no? Habría que calcular específicamente cuánto, pero también podría estar en parte esta diferencia de esperanza de vida en los factores que hemos comentado antes. Mayor tasa de suicidios, más accidentes laborales mortales, más homicidios, más drogadicción. Quizá en España no sea tan relevante, pero en países como Estados Unidos sí que es bastante más importante. Mira, esta cuestión es muy, muy interesante y, por ejemplo, solo un ejemplo en la cuestión de las pensiones, ¿no?
Sí, que justamente vi en Twitter a José Antonio Herce, que es un especialista en el tema de las pensiones, y comentaba que sí, en términos brutos, la pensión entre hombres y mujeres difiere en un 20%, pero si ajustamos por la esperanza de vida, esa brecha se reduce al 4%. Entonces, al final, lo que decías tú, ¿cuánto vale un año de vida? Y probablemente cualquiera de nosotros estaría dispuesto a pagar bastante para vivir al menos un año más. Pues, por lo tanto, aquí estamos viendo que esas diferencias en los años vividos entre hombres y mujeres pues, son también bastante relevantes, y prácticamente en cualquier país vemos que las mujeres tienen una mayor esperanza de vida con respecto a los hombres. Y probablemente eso se explique por cosas de las que estábamos comentando anteriormente, ¿eh? No solo por el tema de la mayor aversión al riesgo de los hombres, sino también porque mayoritariamente se encargan de empleos más físicos y con mayor riesgo asociado, ¿no? Entonces, probablemente también esté vinculado con eso, porque al final llevar una vida laboral, no sé cómo decirlo, complicada, dura, pues evidentemente hace que tú o llevar, por ejemplo, tener un estilo de vida poco saludable o arriesgado, hace que evidentemente tu esperanza de vida sea inferior, ¿no? Y eso yo creo que relaciona todos los datos que hemos mencionado hasta el momento, ¿no? El consumo de drogas, la presión en el trabajo, el estilo de vida arriesgado y demás cuestiones. Pero probablemente también la biología, ¿eh? Quiero decir... Sí, puede ser, ¿eh? Si no estoy mal informado, que ya digo, no es mi campo, y al final pues vas apuntando ideas que vas leyendo y vas bebiendo en ocasiones, no de una manera del todo estructurada, como si puedo hacer más en el campo económico, pero si no estoy mal informado, la tasa de supervivencia de bebés es superior entre los bebés niñas que entre los bebés niños, lo cual ya pone de manifiesto que desde la más temprana edad hay una cierta mayor resistencia biológica que probablemente tenga que ver con todo el esfuerzo que supone el embarazo y la necesidad de que la mujer, por tanto, sea fortísima para resistirlo, y que también pues, contribuye a alargar la esperanza de vida. Bueno, ya llevamos una hora de directo, o sea que creo que hemos cumplido sobradamente con la necesidad de reflexionar con cierto detalle sobre los principales datos que aportáis en este informe. No sé si queréis añadir algo más pues a modo de conclusión sobre todo lo que hemos ido viendo. Yo sí haría una última reflexión que yo creo que hemos repetido a lo largo de la charla de esta hora, pero es que creo que es muy importante, y no somos conscientes de cuán importante es, tener una buena comprensión de la realidad, identificar bien las causas que generan los problemas que queremos abordar y diseñar buenas políticas públicas que de verdad respondan y ataquen, ¿no?, las causas que generan esos problemas, ¿no? Esto es un poco el evidence-based policy, pero de verdad yo creo que es algo muy, muy importante, porque al final cuando entendemos mal la realidad tomamos malas decisiones de política pública, y malas decisiones de política pública pueden ejercer un mal mucho mayor del que nosotros pensamos. Yo estoy solo por matizar, porque a veces se entiende mal, yo también lo digo, pero para que no haya problemas de comprensión, cuando hablamos de políticas públicas, a lo mejor la política pública es no interferir simplemente. No, correcto, exacto. Porque a veces se da la sensación de que política pública es activismo desde el Estado, y no tiene por qué serlo. Puede ser remover obstáculos, remover legislación, remover barreras, etc. Correcto. Yo simplemente también de acuerdo con Irune, y que al final, pues estas cuestiones, por ejemplo, con el caso de las cuestiones que pone en el debate el feminismo hegemónico, pues como en todo, hace falta una reflexión profunda de las cuestiones, y que no se olvide y tratar de dejar a un lado las emociones y los sesgos, las intuiciones, que a veces pueden ser correctas y otras veces profundizan nuestras equivocaciones, y que tratemos de ver con un poquito más de mente abierta pues las problemáticas que estamos analizando, en este caso la discriminación entre hombres y mujeres, y ver qué factores las explican,
Y además, si realmente las mujeres están peor en todo que con respecto a los hombres, como aquí decimos en el informe, que, ojo, no, de manera sistemática las mujeres no están peor que los hombres. Hay algunas partes que sí, que son relevantes, que habrá que ver cómo las podemos resolver, pero también hay otras partes en las que los hombres están peor que las mujeres y por lo tanto hay que hacer un análisis profundo y en global de esta situación y que las soluciones también son complejas. Los problemas son complejos y las soluciones son complejas. Muy bien, pues muchas gracias, Irune, muchas gracias, Santi, por haber estado aquí durante más de una hora. También muchas gracias a todos los que habéis participado en el chat y habéis planteado pues, objeciones y cuestiones críticas que son pertinentes y necesarias. Antes de cerrar, solo 2 recordatorios. El primero, tenéis el informe disponible en la página del Instituto Juan de Mariana, juandemariana.org. Y el segundo es que, como ya habéis visto, este chat ya es exclusivo para Twitch porque, bueno, ya el canal ha alcanzado la categoría de afiliado y, por tanto, ya no permite retransmisiones simultáneas entre Twitch y YouTube. Pero eso también significa que os podéis suscribir ya al canal, todos los que lo deseéis, pues darle apoyo para que este tipo de chats pues sigan, este tipo de directos y chats puedan seguir materializándose. Pues nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Juan. Gracias.